Hola amigos de Entre Puntos. Hoy vamos a abordar un tema social muy discutido en nuestro país y controversial, yo diría, porque existen dos posturas polarizadas al respecto. Nos referimos al tema de la salud sexual en los adolescentes, los embarazos tempranos, la identidad sexual, las relaciones prematrimoniales. En la República Dominicana, amigos, tenemos una alta tasa de embarazos en los adolescentes. El embarazo en un adolescente genera un sinnúmero de efectos que socialmente la perjudican a ella, a la criatura y afectan a todo el entorno. Además, este es un fenómeno que generalmente se repite en la formación de futuras familias, afectando toda la red social. La franja de la población que va entre la pubertad, que se inicia en la adolescencia, entre los 13, vamos a decir, alrededor de comienza a los 10, pero de los 10 a los 13 años hasta los 19, es esa etapa a la que nos referimos. La adolescencia es además una parte de la vida en que los jóvenes perciben muchos cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales, y eso provoca que la autoestima esté exacerbada, que el adolescente muestra una extraordinaria sensibilidad, vamos a decir, en relación con su concepto de sí mismo. Por eso, ahí es muy vulnerable, y otra de las tareas que inicia en esta etapa es la de alcanzar la identidad sexual. O sea que inicia la búsqueda de lo que será la pareja que posteriormente lo llevará a formar su núcleo familiar. Y digo que hay posturas encontradas en este respecto porque en nuestro país se han planteado estrategias para frenar los embarazos en los adolescentes y la transmisión de enfermedades sexuales. Y esto se ha implementado en las escuelas y algunas han sido rechazadas por distintos grupos porque dicen que contienen informaciones que podrían, a su juicio, fomentar en vez de disminuir la promiscuidad sexual. Bueno, pero para analizar este tema hemos invitado a dos excelentes psicólogas que han trabajado con esta franja de la población en el país. Vamos a darle la bienvenida a Clara Benedicto y a Esther Abreu. Gracias por su visita aquí en esta ocasión para discutir este tema tan importante y latente. Yo creo que podríamos iniciar este conversatorio preguntando, para abrir el debate, ¿no? ¿A quién corresponde la parte de la educación sexual para los niños y para los adolescentes? ¿A la familia, a la escuela, a ambos? ¿Por qué los padres o algunos de ellos han dicho que no están de acuerdo en que se haga como se ha dicho de darle más explícitamente esta educación sexual en las escuelas a los muchachos? ¿Qué hacer? ¿Desde qué edad se le debe de instruir al niño en este conocimiento de su cuerpo y lo que será su futura sexualidad? Todo este planteamiento tiene también, vamos a decir, adentro el tema de la identidad sexual, que también es un tema muy controversial en este momento, donde, muchos reclaman la inclusión de la homosexualidad, pero una cosa es inclusión y otra cosa es promoción. Entonces yo quiero comenzar, como dije, quisiera empezar contigo, Esther Abreu, hablando de a quién corresponde este inicio o cuáles son las etapas y procesos de la educación sexual en el niño y luego adolescente, si corresponde a la familia o a la escuela. Sí, la educación sexual es parte integral del ser humano y como tal corresponde a la familia en su primer momento, corresponde a la familia iniciar ese proceso de identidad, de que el niño es varón, es hembrita, que reconozca las partes de su cuerpo, que pueda identificar a qué corresponde. Esa identidad de género se va a ir perfilando, se va a ir dando. Esa educación sexual, nosotros no podemos verla solamente como algo que tiene que ocurrir en la escuela. Corresponde en un primer momento a la familia. Es la familia la forjadora de ese proceso en el que el niño o la niña empieza
a reconocer ese cuerpecito hermoso, ese cuerpecito sagrado, ese cuerpecito que identifica de qué se trata. Hembrita, varón, respetuoso, un cuerpecito que tiene que ser respetado, un cuerpecito que, alejándonos de esos tabúes que hoy día muchas de las madres no se atreven a tocar, entiendo que es justamente a lo interno del hogar, en ese, vamos a decir, en ese útero familiar donde debe iniciarse ese proceso de educación. Lo que sucede en la escuela es formativo. Lo que sucede en la familia tiene que ver con la conducta, con lo emocional, con todas las respuestas que se van a ir dando y que se van a ir gestando de una manera amorosa en el entorno de la familia. Pudiéramos decir entonces, Clara, que en este momento las familias más jóvenes ven con más naturalidad el enseñar la educación sexual en sus casas a sus niños pequeños que lo veían nuestros padres quizás cuando era un tema tabú, y entonces pudiera esto crear alguna morbosidad al respecto entre los niños y esto promover lo que es una sexualidad, vamos a decir, que no fuera saludable. Vamos a comenzar por decir, Mónica, que estamos en una época totalmente distinta a la época de nuestros progenitores y al momento en que nosotros fuimos formados. Pero indiscutiblemente los padres de hoy día son padres que son más abiertos para hablar de la sexualidad con sus hijos de lo que eran los padres con anterioridad. Pero no nos equivoquemos. Muchos de los problemas que estamos observando en el comportamiento de nuestros niños y de nuestros adolescentes tienen su origen no en la familia, tienen su origen en un entorno que es promovedor de patrones de conducta inadecuados en cuanto al sexo se refiere. Los niños y los jóvenes están bombardeados por una serie de informaciones a través de los medios de comunicación, informaciones sin filtro. Y cuando digo sin filtro, porque para hablar de cualquier tema con un niño y un adolescente, primero tenemos que tomar en cuenta el momento de desarrollo cognitivo que tiene ese niño y que tiene ese adolescente. ¿Cuál ha sido precisamente su ambiente? ¿Cuáles son esos patrones de conducta que se le han estado moldeando en la casa? ¿Y cuáles son los patrones de conducta que están vigentes en su círculo cercano, ya sea la escuela, ya sea la comunidad donde vive, etcétera? Entonces, uno de los problemas fundamentales y promovedor de todo este trastorno acerca de la sexualidad, de la identidad, es precisamente el hecho de que no necesariamente los padres son padres en un hogar nuclear. Nosotros tenemos hoy en día en la República Dominicana otro problema, además del de los embarazos y todo esto, y es el problema de familias formadas solamente por una mujer o familias que los niños y los jóvenes están a cargo de la abuela, por ejemplo. Entonces, la familia es y seguirá siendo el núcleo fundamental de la sociedad. Es en la familia, se quiera o no, querramos o no, es en la familia donde se adquiere esa identidad, es en la familia donde nosotros comenzamos a saber qué es correcto y qué no es correcto. Es en la familia en donde nosotros asumimos el rol que vamos a querer desempeñar para el resto de nuestra existencia. Pero para que eso pueda ocurrir, papá y mamá tienen que ser conscientes de la responsabilidad que papá y mamá tienen. Es decir, tener hijos no es un hecho meramente biológico, ni es un hecho meramente mecánico.
Y precisamente este programa persigue justamente trae tomar la conciencia. preocupación de que hablemos qué es lo que está pasando, que tenemos niños procreando niños. Entonces, un niño no puede procrear un niño. Y justamente pasa entonces esto de que lo crían los abuelos y son conductas repetitivas. Exacto. Bueno, tú hablas de que las personas no pueden tener niños sin estar conscientes. Vemos un fenómeno social que no solamente se da en nuestro país y se da incluso en las clases más acomodadas, de que las mujeres y las parejas están teniendo cada vez menos hijos. Antes, si vemos incluso nuestros padres, nuestros abuelos, los tatarabuelos, pues tenían más hijos cada vez y ahora pues cada vez menos. Sin embargo, eso no quiere decir que le estemos dedicando más tiempo a ese solo hijo o a esos dos hijos que ahora las parejas generalmente tienen. Entonces, la disminución del número de hijos está siendo positivo en cuanto a la atención que se le está dando a estos muchachos, porque también el hecho de que creciéramos en familias más grandes nos hacía ser menos egoístas, tener más parámetros, fulano es de tal forma, del otro. Entonces, ¿hasta qué punto tú crees, Esther, que el hecho de, porque también tenemos que ver algo, la mujer ahora tiene un rol más personal, o sea, tiene un rol propio. Antes la mujer se dedicaba a criar los hijos, y cuando el nido se quedaba vacío, esta mujer se veía totalmente sin rol, y esto tampoco es saludable. O sea que vemos que se ha complejizado mucho el tinglado social, porque la mujer tiene un rol ahora más propio en su trabajo como persona, pero le dedica menos tiempo a los hijos, tiene menos hijos, y si es un hijo único, se cría más solo. ¿Cómo evalúas tú y cómo se refleja esto en la salud sexual de los adolescentes y en los embarazos tempranos? Yo pienso que no podemos manejar este tema sin tomar en cuenta en qué franja de la población es donde se dan esos embarazos adolescentes. Sí. Es justamente en la franja de la población donde hay más pobreza. Exacto. Y en esa franja de la población donde hay más pobreza, todavía hay muchos hijos. Hay menos educación y por tanto menos acceso. Esas chicas y esos chicos han tenido menos acceso a lo que es un proceso formativo que identifique las consecuencias de lo que sería un embarazo adolescente. Son chicas y son chicos que vienen de familias en donde se repite el patrón. Madres que han parido a muy temprana edad, que tienen hijas muy jóvenes y que no han abordado los temas que tienen que ver con esas consecuencias de ese embarazo adolescente. Y fíjate, las consecuencias las sabemos, ¿verdad? Que son muchas. Muchas. Porque tenemos consecuencias a nivel social, el empobrecimiento mismo y las posibilidades de que esa muchacha pueda crecer, desarrollarse, tener un proyecto de vida, ascender social, económicamente y emocionalmente. Imagínate también, si la educación a las adolescentes pobres te permite eso. Se les hace difícil progresar económicamente y cultivarse. Imagínate ya con una niña, con una criatura pequeñita. Y tú tocaste un tema interesante, porque fíjate, las abuelas muy jóvenes también son parte de ese ciclo que se da, porque cuando se embaraza una niña, inmediatamente esa abuela, que probablemente trabajaba en alguna que otra cosa, pasa a ser cuidadora. Con lo cual, la pobreza de ese núcleo familiar se hace mayor. Sí. Entonces, evidentemente es una situación que aborda toda la familia resulta salpicada del problema. Y agrégale a esto que esta muchacha no va a poder seguir estudiando, esta muchacha tiene riesgos obstétricos. Claro, que eso te iba a decir, les iba a decir, es una adolescente. Se producen muchas muertes por estos embarazos prematuros y abortos en proceso de también. Sí, el riesgo de, por ejemplo, de sufrir eclampsia es altísimo, porque es un organismo, es un cuerpo que todavía no está listo, no está totalmente formado. O sea, que estructuralmente todavía necesita completarse. O sea, se supone que antes de los 19 años la mujer no debe de parir. A nivel emocional también, porque el producto de esa misma pobreza educativa, producto de esa pobreza
que no permitió desarrollar herramientas, competencias para tener abordajes con una cierta inteligencia emocional para poder hacer frente y poder poner límites cuando tenga que poner límites. Ese inicio sexual temprano, según señalan los datos de la gente que investiga, nos dice que en esas primeras relaciones generalmente vienen de una relación forzada. O sea, no ha sido una relación en la que la mujer, la chica más bien, la joven, la niña, porque estamos hablando que hemos tenido embarazo de niñas. Claro, hasta de 10 años. Hasta de 10, de 12 años. O sea que tú has dicho que muchas veces cuando son estas niñas no son por iniciativa propia, sino de alguno mayor o mayorcito que las forza un poco. Nos vamos a la pausa. Ahí viene un tema cultural. Muy, muy importante. Nos vamos a la pausa y volvemos después de algunos anuncios comerciales. Sonrisa al verme cuando me abrazan tus olas y despiertan tus aromas. Me gusta, tus paseos, me gusta, descubrirte, me gusta, tus secretos. Todo en ti me gusta. Santo Domingo me gusta. Desafiarte y tus campos y tus olas y en un cielo inmenso la luna. De Puerto Plata me gusta. Cuánto me gustas con tu vestido de mar, azul turquesa y coral, vivir aventuras, tus cimas y lagos. Samaná te quiero, Samaná me gustas, disfrutar del paraíso, tus bellezas y tu encanto, toda tu magia me gusta, Punta Cana tú me gustas, y caminar por tus playas, donde se duerme la luna, me gusta, en sus noches estrelladas. Me gustan tus colores, el azul, verde y el blanco. El dorado de su caña, la romana a mí me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. La romana a mí me gusta. La arena de las playas, el cariño de su gente y el sabor de su comida. Santorio, cuánto me gustas, me gusta. Lo que eres, me gusta. Lo que tienes, me gusta. Santorio, cuánto me gustas. Descubrirte, caminarte, Barahona me gusta. Jarabacoa me gusta. Navegar tus ríos, subir tus montañas, todo en ti me gusta. Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres, toma tu belleza, dame los brazos de Dominicana. República Dominicana lo tiene todo. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida,
un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Clara Benedicto y Esther Abreu nos acompañan en esta ocasión. Hablamos de la salud sexual de los adolescentes. Entonces yo le pregunto a Clara, hay controversia en este momento sobre la educación sexual en las escuelas. ¿Es positivo que se eduque en las escuelas al niño, al joven, al adolescente? ¿O esto nos va a traer problemas? ¿Por qué hay controversia en este sentido? Hay controversia por varias razones, pero una de las razones fundamentales que podríamos nosotros traer aquí a esta discusión es el tema de qué tipo de formación tiene el profesorado que va a abordar esta temática a nivel escolar. No se trata de que nosotros hablemos de la sexualidad como si estuviéramos hablando de una lección de historia. La sexualidad es parte intrínseca de nosotros. La sexualidad es parte de nuestra naturaleza. Nosotros somos seres sexuales, no somos asexuales. Sí. Pero para poder abordar esto, también vuelvo y retorno a lo que estuve expresando con anterioridad. Tenemos que trabajar con los diferentes niveles de desarrollo cognitivo de cada niño. No podemos nosotros generalizar. No es igual yo plantear lo que son las enfermedades de transmisión sexual a un adolescente de 13 y 14 años que yo plantear esta misma temática con un niño de 8 y 9 años. Claro. Porque sus niveles de aceptación de una serie de conceptos y todavía, de comprensión y de que esto comprensión sea no saludable están, para él. No están terminados. Entonces, ¿qué sucede? En nuestra sociedad, la sexualidad ha sido un tema no hablado. La sexualidad en la República Dominicana es practicada, pero no discutida, no hablada. Es un tema tabú. Es un tema tabú. Y fíjate que tenemos muchos años de preparación en sexualidad, en terapia sexual, etcétera. Pero eso corresponde a un cierto nivel de la población. La población en sentido general es desconocedora, inclusive hasta de las partes que integran su organismo, de los nombres reales que tienen las diferentes partes. Entonces, tenemos que tener en ese sentido un muy buen cuidado, no solamente de lo que va a ser el currículum para la formación en sexualidad, sino qué formación tienen los formadores. O sea, eso no tenemos un profesorado, Esther, capacitado en este momento a nivel público, vamos a decir que somos los más, las escuelas públicas, los liceos, preparados para dar educación sexual, y tienen tabúes esos profesores también para hablar de esto. ¿Cuál es tu percepción? Evidentemente que los profesores, los maestros, los formadores tienen que pasar por un proceso donde
se asimilen lo que es su propia sexualidad, porque justamente como no siempre se puede nombrar, la sexualidad es un proceso que no es teórico, que tiene emociones, que guarda sentimientos, que se expresa, que tiene nombre en cada una de las expresiones de la sexualidad. Entonces, cuando esto no puede ser manejado, no puede ser verbalizado y se maneja solo a un nivel teórico y todavía más, se tiene vergüenza de tocar ciertos temas, de nombrar ciertos nombres que corresponden al cuerpo humano, que son los órganos de la sexualidad. Cuando se tiene vergüenza, usted no puede ser formador en ese sentido de la sexualidad humana. O sea, para dar clases de educación sexual en los liceos, vamos a hablar de los liceos, de las escuelas públicas, deberíamos tener entonces un grado de especialidad en este tema, Clara, ¿tú crees? Deberíamos tener, no solamente en biología o como profesor de educación. Tenemos que tener una formación, porque la sexualidad, como bien te digo, toca todos los ámbitos de la vida. Toca el ámbito personal, pero toca también el ámbito cultural, toca también el ámbito psicológico. Entonces sí, se necesita una formación especializada. Y entonces me voy a la familia. Evidentemente, siguiendo lo que señala Clara, evidentemente creo que se han hecho esfuerzos, se ha trabajado, porque no vamos a desmeritar que también se ha trabajado, se ha hecho. Tanto Clara, que ha trabajado bastante en ese sentido en las universidades y en otros ámbitos, evidentemente se ha trabajado, pero se necesita más, se necesita seguir formando, se necesita seguir trabajando. Entonces tú me decías Yo te decía, la familia que ustedes me dicen que es la primera, la responsable de hecho de este niño que trajo al mundo. ¿Cómo ayudar a las parejas? Quizás las jóvenes son más abiertas que las más adultas. ¿Cómo ayudar a que se empodere de esa educación sexual del niño y no llegue a la pubertad muchas veces sin siquiera saber cómo debe de cuidarse para que sus órganos no sean violados, o una niña de un embarazo no deseado? Bueno, mira, yo pienso siempre que hay un proceso base, que es el proceso justamente de ser padres. ¿Por qué estas niñas, adolescentes, no pueden ser madres y llevar a cabo ese proceso eficientemente? Porque no están listas, porque no están formadas, porque no tienen los elementos y las condiciones emocionales, de madurez, como para darle forma a esa vida que nace, a esa criatura que está ahí. Si no puede manejar la de ella, Entonces, evidentemente, hay algo importante también que tenemos que señalar, y es la formación de los padres mismos. Los procesos de formación de los padres. ¿Dónde se forman los padres? Los padres se van formando en el quehacer, en el día a día, se van formando en lo que es la historia, cómo fue la historia, cómo educó mamá, si mamá educó con pelas, con palos, con golpes, si mamá educó con malas palabras, si mamá educó transmitiendo temas tabú acerca de la sexualidad, eso es lo que realmente se va a seguir transmitiendo. Entonces, es importantísimo que se puedan seguir gestando procesos de formación de padres. Y esto es un tema que yo diría que ha habido iniciativas, ¿verdad, Clara? Que tú conoces también. Han habido bastantes iniciativas, pero yo creo que es un proceso ingente, es un proceso permanente. Y permea toda la sociedad. Es un proceso en el que tenemos que creer, porque eso es otra cosa. Es un proceso en el que tenemos que creer. Creemos que la formación de padres realmente es parte de un proyecto importante en una nueva sociedad. ¿Existe alguna, que ustedes conozcan, Clara, algún proyecto de formación de padres en este sentido? Sí, existen proyectos de formación de padres, pero a nivel privado. Es decir, sí hemos tenido durante muchos años escuelas de padres, pero también a nivel estatal. Yo pienso que se podría cambiar un poquito la situación y tal vez pensar con una visión más amplia sobre lo que debe ser el futuro de la República Dominicana. ¿Podría esa escuela de padres y esa asociación de padres y madres
que hay en las escuelas públicas podrían ser el centro precisamente para nosotros retomar lo que es la educación de los padres, para acompañar efectivamente a los hijos. Esa educación, ese acompañamiento de la educación de los padres, junto con un acompañamiento a los adolescentes con esta tanda extendida, por ejemplo, dándole primero pues cosas que hacer, monitoreo, tareas y alguna actividad extracurricular, pudiera ayudar muchísimo con este tema del embarazo de de las adolescentes. Sí. El Ministerio de Educación tiene un programa de formación de padres. Por supuesto, yo insisto en ello, y es la necesidad de que esto sea visto como una necesidad nacional. Sí. Que tenemos, porque no podemos pensar en formación de los muchachos a través de la educación sexual en la escuela. Tú preguntabas a Clara, la escuela tiene que, sí, la escuela va a informar, la escuela va a pasar a participar de una parte del proceso, pero ese proceso en casa de formación, porque la sexualidad tiene emociones. Porque cuando el niño pequeño, ya alrededor de los 5, 6, 7 años, empieza a tocar su cuerpo, el niño experimenta placer y le gusta y lo sigue practicando. Entonces esa experiencia que le gusta al niño debe ser bien encauzada, debe ser bien manejada. Porque no es y no es suficiente la escuela para esto, no, porque el niño vive en la casa. Justamente a través de en ese hogar, pero para eso necesitamos que esa mamá puede estar formada. O sea, es indispensable la formación de los padres. Nos vamos a ir a la pausa, pero nos falta un tema muy interesante, el cual abordar, y es esa, vamos a decir, identificación sexual con su género del propio adolescente. ¿En qué momento pasa? Y cómo muchos padres han manifestado un temor de que la educación sexual dada en los colegios, que incluye a los niños que pudieran ser homosexuales, pudiera promover esa conducta. Nos vamos a la pausa y volvemos. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. Sonrisa al verme cuando me abrazan tus olas y despiertan tus aromas. Me gusta tus paseos, me gusta descubrirte, me gusta tu secreto. Todo en ti me gusta. Santo Domingo me gusta. Desafiarte y tus campos y tus olas y en un cielo inmenso la luna. Y en Puerto Plata me gusta. Cuánto me gustas con tu vestido de mar, azul turquesa y coral. Vivir aventuras, tus cimas y lagos. Samaná te quiero, Samaná me gusta. Disfrutar del paraíso, tus bellezas y tu encanto. Toda tu magia me gusta, Punta Cana tú me gustas. Y caminar por tus playas, donde la arena es tan blanca, donde se duerme la luna. Me gusta, en sus noches estrelladas. Y me gustan tus colores, el azul, verde y el blanco. El dorado de su caña, la romana a mí me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. La romana a mí me gusta.
sabor de su comida. Cuando me gustas, lo que eres, lo que tienes, me gusta. Cuando me gustas, me gusta Barahona. Me gusta Barahona, me gusta descubrirte, me gusta caminarte, me gusta Barahona, me gusta. Navegar tus ríos, subir tus montañas, todo en ti me gusta. Me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres, toda su belleza, cabe los brazos de República Dominicana lo tiene todo. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado de mi cabello. El Salón Lorelén ofrece servicios de belleza, cuidado de manos y pies, así como depilación y otros servicios de cuidado personal. Estos están disponibles a domicilio o en su local, ubicado en la calle 25A del sector El Renacimiento, al lado de la panadería Le Croissant Doré, en la avenida Enriquillo. Su horario de trabajo es de 7 de la mañana a 9 de la noche. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Alzheimer. Bueno, estamos aquí con Clara Benedicto y Esther Abreu, hablando de temas muy cotidianos, pero al mismo tiempo que han sido tabúes durante tantos años en nuestro país, en nuestra cultura. Y otro tema tabú, la homosexualidad. Clara, les preguntaba en el segmento anterior, ¿cómo pudiera esta educación sexual que se pretende dar en los colegios y que hay que abordar, obviamente? Hay padres que han estado preocupados porque pudiera, pues, promover una conducta homosexual. ¿Cuál es tu opinión como psicóloga? No Clara? creo que la educación sexual pueda ser la promotora de la homosexualidad o del lesbianismo. Los psicólogos del desarrollo siempre tenemos que apelar al desarrollo psicosexual y a Freud para explicar mucho cómo se identifica el niño consigo mismo de acuerdo con su género y cómo hay etapas críticas para lograr la identidad sexual. En el desarrollo de los niños tenemos fundamentalmente dos periodos críticos. El primer periodo de los 3 a los 5 años de edad, generalmente, porque es ahí donde el niño asume yo soy hembra, yo soy varón, yo no soy como mi mamá, no soy como mi papá, yo tengo lo que mi papá no tiene, etc. Entonces, ahí va de nuevo la temática que hemos estado desarrollando. Los padres tienen que tener una adecuada idea de lo que es la sexualidad para poder orientar a sus niños en este sentido. De nuevo, vamos a encontrarnos otra etapa crítica, que es la pubertad. Cuando entran en funcionamiento todas estas hormonas, de repente, cuando la libido hace su aparición en el organismo del muchacho y la muchacha,
tenemos que también ahí tener un acompañamiento para que ese joven y esa joven encaucen de acuerdo a los patrones existentes en la sociedad su conducta, su comportamiento. Entonces, cuando nosotros no damos acompañamiento adecuado, cuando el joven y la joven desconocen qué es lo que está ocurriendo en su organismo, cuando el niño y la niña comienzan a ver las diferencias que hay entre unos y otros, nosotros tenemos que estar ahí para dar ese acompañamiento. Entonces, eso no lo resuelve una clase de educación sexual. Volvemos a la temática fundamental de que tenemos que tener padres responsables que nos ayuden a lograr esa identificación. Yo te mencioné esos dos momentos críticos, porque en esos dos momentos críticos es que hemos detectado, cuando trabajamos con niños y cuando trabajamos con adolescentes, que se podría producir una confusión en el niño y la niña acerca del rol a desempeñar. Para los psicólogos es muy común hablar del complejo de Edipo y el complejo de Electra, y la resolución de esos complejos ha planteado, Freud, y yo lo respeto, ha planteado de que la solución adecuada de esos complejos, pues, contribuye a una personalidad sana. Y una personalidad sana en cuanto a la sexualidad de cada individuo. Vamos a pensar que lo que necesitamos en nuestra sociedad hoy en día para ayudar a clarificar a estos jóvenes de ambos sexos, porque el problema no es la homosexualidad, el problema es la falta de identidad del joven y de la joven, con el papel que le toca desempeñar de acuerdo a sus características biológicas, psicológicas, emocionales. Entonces, hablar de que la educación sexual pueda fomentar esa falta de identidad, no creo que es la temática. La temática sigue siendo, tenemos que educar, tenemos que apoyar, tenemos que orientar a niños y jóvenes para que logren una identidad adecuada, de acuerdo con lo que son los parámetros de nuestra sociedad. Pero evidentemente, cuando hablamos de homosexualidad, yo pienso que tenemos que planteárnoslo como un tema complejo, sí, evidentemente, en donde no podemos verlo desde una perspectiva, no se trata de un problema que lo vemos linealmente, tenemos que ver muchas variables que influyen y que confluyen en lo que sería la gestación de ese proceso homosexual. Yo creo que la homosexualidad hoy día todavía no tenemos una respuesta que defina qué hace un individuo homosexual. Hay variables emocionales, variables que tienen que ver con ese proceso de formación, con ese proceso de desarrollo psicosexual del que nos hablaba Freud. Pero pudiera estar confundido. Pero tenemos el que niño ver incluso también. procesos de tipo fisiológico, medicamentosos, químicos, fisiológicos que incluso se van más allá de antes del nacimiento del niño. Porque hasta un proceso de embarazo en donde la madre se le han administrado determinado tipo de hormona, puede gestar un proceso homosexual. ¿No podría haber el caso de que el joven esté confundido o que haya sido incitado por un compañerito y pudiera creer que es homosexual y realmente no sea? Bueno, en estos casos realmente no se trata de homosexualidad. Sí. Es porque cuando se da el proceso homosexual hay un nivel de significado que la muchacha o el muchacho le da a su identidad sexual. Un nivel de significado que la hace o lo hace sentir como hembra o como varón.
O sea, va más allá del acto sexual. Va más allá. Hay un significado que que sucede a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel de conducta. O sea, tenemos que ver diferentes niveles del desarrollo del individuo. Del ser en estos 5 minutos que nos quedan, vamos a ampliar un poquito más este tema. Y te pregunto, Clara, antes un niño nacía varón, nacía hembra por sus genitales, pues era hembra o varón. Ahora se dice incluso que ha aumentado el número de la homosexualidad o de homosexuales, pero quizás es que se han aceptado más. ¿Cuál es tu consideración al respecto? Bueno, lo que sucede es que ha habido una apertura a nivel general, porque es global, y las personas diferentes hoy en día están reclamando sus derechos, sí, y están reclamando sus derechos en todos los ámbitos, y eso es lo que ha sucedido. Lo que antes era un tema tabú, también tabú, lo que estaba cubierto, hoy en día está expuesto. Entonces no es que hay un gran aumento. Es que simplemente es que ahora simplemente la gente expone lo que piensa, lo que cree y actúa de acuerdo con esas creencias. Yo no sé si estoy equivocada, lo hago como pregunta. Yo creo que es muy injusto para una persona que es homosexual que tenga que esconderlo. Eso crea muchísimos problemas psicológicos y emocionales, pero también veo que la mayoría de los homosexuales que conozco no se sienten totalmente felices. ¿Es por culpa de problemas emocionales internos o por culpa de aceptación en la sociedad, bueno, a juicio de ustedes? Evidentemente, ambas cosas. Ambas cosas. Porque evidentemente, cuando una persona es homosexual, recibe el acoso, en primer lugar, de la familia. Sí. La primera que acosa y que pasa por un proceso de crisis, de dolor y de duelo en la propia familia, evidentemente. Entonces, el primer dolor, la primera situación de dificultad que vive el homosexual es en la propia familia. ¿Ustedes no han tenido casos en los que problemas psicológicos los llevan a homosexualidad o viceversa? Yo diría que no problemas psicológicos, sino que una gran cantidad de los homosexuales y las lesbianas pueden experimentar problemas psicológicos. Y de hecho, a nuestra consulta, pues llegan muchas personas con problemas de depresión, con otro tipo de trastorno. Pero estos problemas o trastornos no son producto de su homosexualidad, sino de la aceptación. Son productos generalmente de la aceptación y de la presión social. Por ejemplo, yo en mi consulta particularmente, en materia de homosexualidad, yo lo que veo más es temas relacionados con la relación misma. ¿Cuáles son las dificultades que están evidenciando cuando se relacionan en un vínculo de pareja? Son más... En un vínculo de pareja. En un vínculo de pareja, ¿los homosexuales son más fieles o menos fieles que los heterosexuales? Bueno, no tenemos la experiencia que nosotros tenemos a nivel clínico, ¿no? Es que no podemos hablar si son más o menos, pero sí podemos decir que hay muchas dificultades en la relación de parejas precisamente por el no seguir con esos patrones tradicionales de relación. Entonces son patrones externos a la pareja. Sí, patrones externos y presiones externas a la pareja. Se nos acabó el tiempo, un minuto nos queda. Hay más movimiento de cambio de pareja. Hay más movimiento que en las heterosexuales. Que en las heterosexuales, porque en las heterosexuales pasan por el estamento social que les establece el matrimonio, y en estas relaciones generalmente el compromiso se hace de cara a la pareja. Y fíjate, hay una cosa importante, y es que hay una incidencia muy alta en el caso de las lesbianas, por ejemplo. Son mujeres sumamente brillantes. No, y la mayoría, por historia, también son mujeres brillantes. Se nos acabó el tiempo. Sí. Una sola pregunta con monólogo, con sílabas. Sí.
¿La educación sexual en los colegios ha sido positiva o negativa? No tenemos todavía. Todavía no hay tiempo para No tenemos evaluarlo. todavía la oportunidad de evaluar eso. Todavía no la tenemos que, porque ha sido un programa comenzamos en los años 60. En los años 60 comenzamos a trabajar estos procesos de educación sexual. Con el INES. Para una sociedad es algo corto. Señores, se nos acabó el tiempo. Nos están haciendo aquí las señas. Continuaremos en otro momento con este tema tan interesante, evaluando, ¿verdad?, si vamos bien en este camino con nuestros jóvenes. Hasta la próxima, amigos.